Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2 y versículo 14 y 15, versión Reina Valera 1960. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Continuando con el estudio del Espíritu Santo, vamos a ver la obra del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo que Jesús fue asistido por el Espíritu Santo a lo largo de toda su carrera aquí en la tierra. Por el Espíritu fue concebido, ungido, sellado, llenado, revestido de poder, conducido, ofrecido en sacrificio, resucitado. El libro de Hebreos capítulo 9, 14 dice: «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Algo que nosotros debemos entender como creyentes es que si el Hijo de Dios no pudo pasar ni un solo día sin asistencia del Espíritu Santo, ¿cuánto más no lo necesitaremos nosotros? También el Espíritu Santo trae en nuestras vidas convicción de pecado. Según el Señor Jesús, la primera obra del Espíritu Santo en el hombre es convencerlo de todo pecado. El libro de Juan, capítulo 16, versículo del 8 al 11 nos enseña: «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado». Sin esta convicción nadie puede sentir la necesidad de un Salvador, y el pecado que el Espíritu Santo destaca es precisamente el de no haber creído todavía en Cristo. En efecto, los hombres están perdidos no por ser pecadores, sino porque siendo pecadores no reciben al Salvador. Juan capítulo 3 versículo 18 dice: «El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Y Juan capítulo 3 versículo 36 dice: «El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». Algo que debemos recordar es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la atribución de las obras y testimonio del Espíritu Santo a Satanás con contumacia. ¿Y qué es contumacia? Pues simplemente es tenacidad y dureza en mantener un error. En pocas palabras, es rebeldía absoluta en contra de Dios. Como creyentes, siempre debemos tener presente que el testimonio y la obra es de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo involucra un corazón lleno de odio hacia la verdad y hacia la luz de Dios, y lleva a la perdición, por cuanto encierra al hombre en una actitud totalmente aberrante en contra de Dios y de su testimonio. Se hace así absolutamente incapaz e indispuesto a creer, entonces se hace imposible el arrepentimiento y el perdón de corazón. El Evangelio de Marcos capítulo 3, 29 nos dice: «Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno». Esto produce en la persona un estado irreversible en el que se produce un endurecimiento en su corazón, caso particular como lo que le pasó a Faraón, donde Dios endureció su corazón. También el Espíritu Santo produce en el nuevo creyente una regeneración y un bautismo del Espíritu Santo, entendiendo que la regeneración o nuevo nacimiento es la resurrección espiritual que opera el Espíritu en el corazón del pecador en el momento de su conversión. Es el Espíritu el que vivifica. El Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 63 dice: «El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». También el Espíritu Santo nos trae una nueva vida. Gálatas 5:25. «Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu». El bautismo del Espíritu Santo prometido por Juan el Bautista y Jesús en Mateo capítulo 3 versículo 11, que nos dice: «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Eso significa que es el acto por el que Dios nos hace a partir de entonces miembros del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo toma al pecador arrepentido y lo injerta en Cristo, es decir, lo une a partir de entonces la cabeza con los otros miembros del cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. «Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este bautismo lo reciben todos los creyentes. El apóstol Pablo afirma que es ya un hecho cumplido para el creyente. Esto es cierto incluso en aquellos que estaban en Corinto, que eran aún carnales. En el libro de Hechos, la expresión bautizar con el Espíritu Santo aparece solamente 2 veces, con ocasión de Pentecostés, cuando los 120 discípulos fueron hechos miembros del cuerpo de Cristo, que el Espíritu formó a partir de aquel momento. Eso está en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 5. Y con respecto a la experiencia de los gentiles en la casa de Cornelio, que fueron también unidos al cuerpo de Cristo en el momento de su conversión. Eso está en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 15 al 16. Otros pasajes presentan al bautismo como siendo la operación por la cual Dios nos une en la muerte de Cristo para resucitarnos con Él, quedando revestidos de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La invitación en este día es a entender que la obra del Espíritu Santo ha comenzado a transformar todo nuestro ser. Primero, trayendo convicción de pecado. Segundo, regenerando y bautizándonos en su Santo Espíritu, permitiéndonos tener una vida diferente. Y para que esto fluya adecuadamente, debemos tener una muy buena relación con el Espíritu Santo. Por lo cual debemos trabajar todos los días en el estudio de la palabra de Dios. Solo así podremos conocer el carácter del Espíritu Santo de Dios y cómo trabaja y opera en nuestras vidas. Abramos nuestros corazones para que Dios cumpla su propósito en nosotros, que es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Feliz día, Dios les bendiga.